Bueno, acá no vamos a resolver ningún problema en particular, simplemente vamos a hacer una aclaración para distinguir bien lo que llamamos átomos, moléculas y moles, conceptos muy importantes que tenemos que manejar. Un mol es el número de Avogadro, o sea, 6,02 por 10 a la 23 partículas o unidades de eso que estamos considerando. ¿A qué nos referimos con partículas o unidades? Bueno, en los compuestos, ¿cuál es la mínima unidad de un compuesto? La molécula. En los compuestos no existe el átomo de agua o el átomo de dióxido de carbono. La mínima unidad, como tenemos acá el ejemplo con el agua, el ácido nítrico, el dióxido de carbono o la glucosa, la mínima unidad de un compuesto es la molécula. Por lo tanto, cuando hablamos de un mol de un compuesto, no hay duda que nos estamos refiriendo a el número de Avogadro de moléculas de ese compuesto. ¿Qué pasa con los elementos? Los elementos, tenemos elementos que no forman moléculas, o si se quiere forman moléculas monoatómicas de un solo átomo, que son por ejemplo, ¿cuáles? Los gases nobles, helio, argón, criptón, y también los metales, el hierro, el cobre, el sodio, etc. Todos esos elementos no forman moléculas, o si se quiere forman moléculas monoatómicas. Entonces, en este caso, para estos elementos, hablar de átomo o de molécula esencialmente es lo mismo. La mínima unidad es el átomo. Entonces, un mol de estos elementos monoatómicos, un mol es el número de Avogadro de átomos del elemento. Ahora tenemos otros elementos que forman moléculas poliatómicas. En su forma elemental se encuentran formando moléculas poliatómicas. Por ejemplo, el oxígeno, que forma moléculas diatómicas, el hidrógeno también forma moléculas diatómicas, lo mismo que el cloro, el fósforo forma moléculas tetraatómicas. Bueno, en este caso, cuando hablamos de un mol de un elemento de estos, nos estamos refiriendo a el número de Avogadro de moléculas, ¿sí? Salvo que específicamente aclaremos que estamos hablando de un mol de átomos. En ese caso sí. Si estamos hablando de un mol de átomos de oxígeno, bueno, eso es el número de Avogadro de átomos. Pero cuando decimos un mol de oxígeno y no aclaramos si nos estamos refiriendo a átomos o moléculas, vamos a dar por entendido que nos referimos a las moléculas diatómicas. Ejemplo, para el nitrógeno, el peso atómico del nitrógeno, que es el que nos da la tabla, es de 14 gramos por mol de átomos, porque estamos hablando del peso atómico. Pero cuando hablamos del peso molecular del nitrógeno, dado que el nitrógeno forma moléculas diatómicas, el peso molecular del nitrógeno 2, es 28 gramos por mol.